Interesante. Vamos a ver. ¿Y eso? Bueno, tocará hacerlo. Comenzamos. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetas777. Y hoy estamos en un video sobre el sistema neurológico. Hoy hablaremos sobre la anamnesis y el examen físico. Y comenzamos con la anamnesis. La anamnesis es la parte más importante de la evaluación neurológica. Los pacientes deben ponerse cómodos y se les debe permitir contar su historia con sus propias palabras. En general, un médico puede determinar rápidamente si se cuenta con una historia confiable o si es necesario entrevistar a un familiar. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, que son importantes porque, por ejemplo, la migraña y muchos trastornos metabólicos, musculares, nerviosos y neurogenerativos son hereditarios. También, y por último, tenemos que tener en cuenta los antecedentes sociales, laborales y de viajes, que estos proporcionan información sobre infecciones inusuales y exposición a toxinas y parásitos, u otro tipo de microorganismos también. Y continuamos con el examen físico. Este se lleva a cabo para evaluar todos los sistemas del cuerpo, pero la atención se centra en el sistema nervioso, es decir, en el examen neurológico. Y ahora vamos a ver qué es lo que contiene el examen neurológico. El estado mental, nervios craneales, sistema motor, fuerza muscular, marcha, postura y coordinación, sensibilidad, reflejos y sistema nervioso autónomo. Vamos a ver cada una de ellas qué es lo que contiene. ¿Cómo evaluar el estado mental? Bueno, lo primero que se valora es el tiempo que el paciente es capaz de mantener la atención. Un paciente distraído no puede cooperar del todo y complica el examen. Cualquier indicio de declinación cognitiva requiere un examen del estado mental, que involucra múltiples aspectos de la función cognitiva, como los que son los siguientes: la orientación en tiempo, espacio y persona, la atención y concentración, memoria, habilidades verbales y matemáticas, juicio y razonamiento. ¿Cómo evaluar los pares craneales? Empezamos con el nervio craneal 1, el olfato. Función a cargo del primer nervio craneal, es decir, el olfatorio, suele ser evaluado solo después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospecha lesiones de la fosa posterior, o si los pacientes comunican una alteración en el sentido o del gusto. Se le pide al paciente que identifique los olores, ya sea jabón, café, clavo de olor o entre otros, colocando delante de cada fosa nasal mientras se ocluye la contralateral. El alcohol, el amoníaco y otros productos irritantes que exploran los receptores nociceptivos del quinto nervio craneal, que es el trigémino, solo se emplean si se sospecha un caso de simulación. En el segundo nervio craneal, es decir, el óptico, se va a evaluar la percepción de los colores con las láminas pseudocromáticas de Ishira o las láminas de Hardy-Rann-Reiter, que consisten en números o figuras encerrados en el medio de una superficie de puntos de color específicos. También los campos visuales se evalúan mediante la confrontación dirigida de los 4 cuadrantes visuales. Se evalúan las respuestas pupilares, directas y consensual. También se realiza el examen del fondo de ojo. Los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Para los nervios craneales tercero, oculomotor, 4, troclear y 6, abducens, se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la simetría o caída de los párpados, y las contracciones o el aleteo de los globos oculares o los párpados. Los movimientos extraoculares, controlados por estos nervios, se exploran pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, por ejemplo, el dedo del examinador, una linterna de bolsillo o cualquier otra cosa. Los 4 cuadrantes y hacia la punta de la nariz. Esta prueba permite detectar el nigmatismo y la parálisis de los músculos oculares. Ahora analizamos el quinto nervio craneal. Para el quinto nervio craneal y trigémino se evalúa 3 ramos sensitivos: el oftálmico, maxilar y mandibular, utilizando un pinchazo para evaluar la sensibilidad facial y pasando una torunda de algodón contra la parte inferior lateral de la córnea para evaluar el reflejo corneal. Cuando se pierde la sensibilidad facial debe examinarse el ángulo de la mandíbula. La preservación de esta zona sugiere un déficit del trigémino, un párpado débil debido a debilidad facial, por ejemplo la parálisis del séptimo nervio craneal. Mientras tanto, la función motora del nervio trigémino se evalúa palpando los músculos maseteros, mientras que el paciente aprieta los dientes y abre la boca contra resistencia. En presencia de debilidad del músculo pterigoideo, la mandíbula se desvía hacia ese lado cuando se abre la boca. Séptimo nervio craneal. El séptimo nervio craneal, es decir, el facial, se evalúa comprobando la debilidad hemifacial. La simetría de los movimientos faciales suelen resultar
más evidentes en el curso de la conversación espontánea, sobre todo cuando el paciente sonríe o si está obnubilado, cuando hace una mueca al recibir un estímulo doloroso del lado debilitado. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua puede explorarse depositando diluciones dulces, ácidas, saladas y amargas con un hisopo de algodón, mientras que un lado de la lengua y luego al otro. La hiperacusia, que indica la debilidad del músculo estrapedio, puede detectarse cuando se coloca un diapasón vibrando próximo a la oreja. Nervio craneal 8. Dado que el octavo nervio craneal, el vestíbulo coclear, su evaluación implica las pruebas auditivas y las pruebas de la función vestibular. Las pruebas auditivas, la audición se evalúa primero en cada oído susurrando algo mientras se ocluye el oído del lado opuesto. En la función vestibular puede evaluarse con una prueba para el nistagmo. La presencia y las características del nistagmo ayudan a identificar los trastornos vestibulares y a veces diferenciar el vértigo central del periférico. Los nervios craneales 9 y 10. Los nervios craneales, el glosofaringio y el vago suelen evaluarse juntos. Se presta atención a la simetría en el ascenso del paladar mientras el paciente dice "ah", ¿qué? Si un lado es parésico, la úvula está elevada del lado opuesto al lado parésico. Nervio craneal 11. El nervio craneal 11 se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este, para el esternocleidomastoideo y para el trapecio superior. El nervio craneal 12, es decir, el hipogloso, se valora pidiendo al paciente que saque la lengua e inspeccionando la presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad. ¿Cómo evaluar el sistema motor? El sistema motor. Se deben exponer por completo los miembros y la cintura escapular y luego deben inspeccionarse lo siguiente: lo que es la atrofia, la hipertrofia, desarrollo asimétrico, fasciculaciones, miotonía, temblor u otros movimientos involuntarios que incluyen la corea, la tetosis y las mioclonías. La fuerza muscular. Los pacientes que comunican debilidad pueden indicar cansancio, torpeza o verdadera debilidad muscular. Por lo tanto, el examinador debe definir la característica precisa de los síntomas, que incluyen la localización exacta, el momento de aparición, los factores desencadenantes, atenuantes y los signos y síntomas asociados. ¿Cómo evaluar la marcha, la postura y la coordinación? La marcha, la postura y la coordinación normales requieren de la integridad de las vías motoras, cerebelosas, vestibulares y propioceptivas. Una lesión en cualquiera de las vías provoca déficits característicos, como por ejemplo los pacientes con ataxia cerebelosa requieren una marcha amplia para la estabilidad. El pie caído causa una marcha de estepaje. La debilidad muscular pélvica causa marcha de pato. La pierna espástica causa cruce de las piernas, en forma de tijera y circunducción. ¿Cómo evaluar la sensibilidad? Para evaluar la capacidad de percibir un objeto afilado, la mejor prueba consiste en pinchar suavemente el rostro, el torso y los 4 miembros con un alfiler de gancho. Se le pregunta al paciente si percibe igual el pinchazo de ambos lados y si la sensación es roma o punzante. El objeto filoso debe ser descartado después de su uso para evitar la transmisión potencial de trastornos por vía sanguínea. ¿Cómo evaluar reflejos? El examen de los reflejos osteotendinosos, es decir, de estiramiento muscular, evalúa los nervios aferentes, las conexiones sinápticas con la médula espinal, los nervios motores y las vías motoras descendentes. Las lesiones de la neurona motora, por ejemplo, las que afectan a las células del asta anterior, la raíz espinal o el nervio periférico, disminuyen los reflejos. Las lesiones de la neurona motora superior, es decir, los trastornos ajenos a los ganglios basales situados en cualquier punto por encima de la célula del asta anterior, aumenta los reflejos. Los reflejos evaluados incluyen los siguientes: bíceps, inervado por el C5 y C6, el braquiorradial por C6, el tríceps por C7, flexores distales de los dedos por C8, reflejo rotuliano del cuádriceps por L4, reflejo calcáneo por S1 y el reflejo mandibular por el quinto nervio craneal. ¿Cómo evaluar el sistema nervioso autónomo? La evaluación del sistema nervioso autónomo implica la comprobación de lo siguiente: la hipotensión postural, la frecuencia cardíaca cambia en respuesta a la maniobra de Valsalva, la disminución o ausencia de sudoración, evidencias de síndrome de Horner. Debe tomarse nota de las alteraciones de la función intestinal, vesical, sexual e hipotalámica.